¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, hice ahí, de hecho en lo que les envié también lo hice. O sea, esto es lo que envié, no sé si se subió a la, ¿ya se subió a la página? Ah, bueno. Hice ahí un pequeño resumen de lo que había dicho la vez pasada, porque creo que son las ideas, o sea, lo que me parece muy importante es que quede bien claro así como cuál es la idea para definir la integral estocástica. Y bueno, pues aquí bueno, acá son como básicamente cuestiones de notación, ¿no? O sea, un proceso xt con t en R+, también lo vemos como una función de dos variables, en R+ y omega, y viceversa, ¿no? Una función de R+ es el intervalo cero infinito, una función de R+ plus omega, también lo vemos como proceso. Y lo mismo para un conjunto. Bueno, para el conjunto pues utilizamos la función indicadora del conjunto y un poco abusando de la notación usamos esta notación, ¿no? O sea, c de t a esta función, ¿no? O sea, aunque c en este caso estaría i c de t, ¿no? Pero para no, creo que es más claro así, o sea, si c es un conjunto, c de t se refiere a la función indicadora. Entonces, la idea bueno, esto que estoy exponiendo es para definir la integral estocástica con respecto a una martingala con trayectorias continuas, ¿sí? La teoría es más o menos similar en el caso general, pero se complica un poco porque hay que estar trabajando con las discontinuidades, hay que ver qué se hace con las discontinuidades de la martingala, ¿no? Si no tiene trayectorias continuas. Entonces vamos a trabajar el caso continuo, que es donde está, digamos, lo esencial de lo que se requiere para definir la integral estocástica, que es la parte continua en la que realmente en donde realmente están las ideas centrales. Entonces, bueno, entonces una de las ideas primeras es que si estamos con una martingala con trayectorias continuas y tenemos un proceso tal que para cada omega las trayectorias son de variación acotada sobre los intervalos compactos, o sea, sobre intervalos cerrados y acotados, entonces esta integral está bien definida como integral de Riemann-Stieltjes, o sea, no hay ahí ninguna novedad, ¿no? O sea, se integra esta función de variación acotada con respecto a una función continua para cada omega, ¿no? No hay ahí ninguna novedad. En particular esto ocurre para cuando tenemos un proceso que es de esta forma, una función escalonada, ¿no? Donde para cada omega lo que se tiene es una función escalonada, esta z, que aquí hay que agregar ese del 0 porque acá estoy tomando intervalos abiertos por la izquierda, entonces el 0 quedaría fuera. Entonces para dejarlo adentro, bueno, hay que agregar ahí el 0. Pero bueno, la idea básica es que lo que tenemos es una función escalonada para cada omega. Tenemos o sea, el producto cartesiano de un intervalo, o sea, el indicador de un intervalo, cruz un elemento de omega, ¿no? Entonces, tenemos ahí, para cada omega, tenemos una función escalonada, y entonces, pues, la integral, sí, o sea, aquí estos son números reales no negativos, entonces la integral, esta integral que está aquí, pues está bien definida para cualquier t, la integral de 0 a t, esta es una función escalonada, esta es una función continua, entonces otra vez es una integral de Riemann-Stieltjes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Cualquier cosa, comentario que quieran hacer, adelante, ¿eh? Entonces ahora vamos a trabajar con una familia particular de estas funciones zetas, en donde le vamos a pedir que el conjunto, ¿se acuerdan que es la función indicadora de un intervalo st cruz un conjunto f? Bueno, lo que le vamos a pedir es que el conjunto f sea f t medible para la t que está de acá del lado izquierdo, ¿sí?
O sea, vamos a trabajar con esa familia de funciones escalonadas, en donde este FK pertenece a FTK, o SK creo que estoy poniendo, ¿verdad? Es que no, yo no veo bien, es que hay que verlo de lejos para que se vea mejor, pero FSK dice, ¿verdad? O sea, es medible con respecto a F del tiempo de la izquierda, ¿sí? Entonces, a una función de ese tipo, donde con esa propiedad, a esa la vamos a llamar elemental. Entonces, una función elemental es una función de tipo escalonado, donde el conjunto F es Fs medible, donde este es el extremo izquierdo del intervalo. Entonces, para esas, vamos a empezar a definir, o sea, para construir la integral, pues lo que se va a hacer, bueno, ya más o menos tiene usted la idea con lo que se hizo en el browniano. Va a ser un proceso de extensión, o sea, se define para las elementales y luego se extiende a una familia más grande vía una isometría que se va a dar ahí en los espacios L2. Entonces, primero la vamos a definir para las elementales. Y bueno, aquí este es un concepto importante. Estas funciones elementales, que las vemos como funciones de R más cruz omega en los reales, generan una sigma álgebra sobre R más cruz omega, ¿de acuerdo? O sea, es una familia de funciones, entonces generan una sigma álgebra. Bueno, a esa sigma álgebra la vamos a llamar la sigma álgebra previsible. Entonces, la sigma álgebra previsible es la sigma álgebra generada por estas funciones que le estoy llamando elementales, ¿sí? Entonces, bueno, y luego una condición que nos va a permitir trabajar sobre los espacios L2 es que vamos a trabajar inicialmente con una martingala que esté acotada en L2, es decir, que el supremo de estas esperanzas sea finito. Entonces, las martingalas con respecto a las cuales vamos a integrar inicialmente, pues va a ser una martingala con trayectorias continuas, nula en cero. Lo de nula en cero es nada más por comodidad. Si no es nula en cero, pues tomamos mt menos m0 y ya la hacemos nula en cero y trabajamos con mt menos m0. Y que esté acotada en L2. Esto es inicialmente. Después, la idea es primero trabajar este caso, que es el más simple, y después se va a extender tanto la familia de funciones que se pueden integrar como la familia de procesos con respecto a los cuales se puede integrar, ¿sí? Por lo pronto vamos a integrar primero las elementales con respecto a una martingala de este tipo, con trayectorias continuas y que esté acotada en L2. Entonces, vamos a definirla para cualquier función elemental. Después vamos a extender esta integral a una familia más grande que las elementales, quedándonos todavía con la martingala acotada en L2, y ya después se da el paso de definir con respecto a un proceso más general que una martingala acotada en L2. ¿Sí? Entonces, pero la idea es definir la integral estocástica con respecto a una martingala continua y acotada en L2, para una familia de procesos que van a estar aquí, o sea que van a ser los que van a estar en el L2 de este espacio con la sigma álgebra de este conjunto con la sigma álgebra previsible, ¿sí? Va a ser sobre eso, sobre los que queremos definir la integral estocástica. Entonces comenzamos con los elementales. Bueno, aquí uno de los resultados importantes está desarrollado, ¿no? Todo esto. Nada más aquí como que quiero dar la idea de todos los pasos que se dan, ¿no? Una de las cosas que se demuestra, que eso es a pie, es así bastante simple. Esta integral de sí está bien definida como integral de Riemann-Stieltjes. Para cada omega, es decir, está definida trayectoria por trayectoria. Para cada omega está definida la integral. Entonces, para cada omega es una función escalonada, es una función continua, entonces está bien definida como integral de Riemann-Stieltjes. Bueno, si z es elemental, se demuestra que esto que se obtiene como integral, que bueno, va a ser la indicadora de este conjunto por m evaluada en los extremos, ¿no? ¿Sí? Que sería la integral de Riemann-Stieltjes. Se demuestra que lo que se obtiene aquí es una martingala, digamos, es una martingala del mismo tipo.
es una martingala, lo que se obtiene acá para un proceso elemental, es una martingala con trayectorias continuas, nula en cero y acotada en L2. O sea, se obtiene nuevamente una martingala con las propiedades que la martingala con respecto a la cual se está integrando para un Z elemental, ¿sí? Y esto se hace a pie, o sea, se ve directamente. ¿Qué es lo que nos sirve para probar eso? Nos sirve que esta sea martingala. O sea, el hecho de que esta sea martingala va a implicar que este proceso, o sea, visto como proceso, también es una martingala, ¿sí? Pero aquí la estamos definiendo para cada omega, o sea, no hay todavía nada de convergencia en L2, es para cada omega definimos la integral y se ve que eso es una martingala, ¿sí? Ahora paso a ver la demostración, que es muy simple. Pero antes quiero recordar este resultado. Cuando se tiene una martingala acotada, continua, de hecho esto es general, continua por la derecha y acotada en L2, se tienen estas propiedades. Esto es una cosa que ya vimos previamente. La familia MT es uniformemente integrable, eso es una cosa importante. O sea, el que sea uniformemente integrable nos va a servir para trabajar con los límites, es lo que básicamente para lo que nos sirve, para trabajar con convergencia. Y de hecho aquí está ya un límite, ¿no? O sea, una martingala acotada en L2, para una martingala acotada en L2, el límite cuando t tiende a infinito existe casi seguramente, y lo denoto así, como m infinito menos, y no solo el límite se da casi seguramente, sino que también hay convergencia en L2. O sea, este límite converge a no solo casi seguramente, sino también en L2. ¿Sí? Ese es un resultado para las martingalas que son acotadas en L2. Y además, este límite cierra la martingala, es decir, si agregamos al tiempo, el tiempo infinito, hasta el infinito sigue siendo martingala. Es decir, la esperanza de m infinito menos, con respecto a ft, condicionada a ft, es mt. Es decir, es una martingala. Esta es una propiedad básica, ¿no? Porque, lo que dice ahí, ¿no? Esto quiere decir que teniendo esta variable aleatoria, recuperamos la martingala. Entonces, de aquí es donde viene la isometría. O sea, para cada martingala, de hecho, no tiene que ser continua, sino para cada martingala continua por la derecha y acotada en L2, le asociamos su límite, o sea, vemos la correspondencia de la martingala con su límite, que está en L2, y con este límite recuperamos toda la martingala. Entonces ahí está la isometría, o sea, dada la martingala, obtenemos una variable en L2, que es esta, y dada una variable aleatoria en L2, tomamos la versión continua por la derecha de esta martingala, porque eso siempre resulta ser una martingala, y además siempre es uniformemente integrable. Tomamos la versión continua por la derecha de esta y ya tenemos una martingala en L2. Entonces hay una correspondencia entre las martingalas acotadas en L2 y L2, y L2 mismo. ¿Sí? O sea, este es L2 vamos a estar trabajando con dos L2. Aquí me estoy refiriendo a L2 de omega FP, o sea, el L2 del espacio de probabilidad inicial. Entonces, insisto, dada una martingala, tenemos este límite, es decir, una variable aleatoria que es el límite al infinito, que está en L2, entonces esa variable aleatoria que es el límite de MT, representa a toda la martingala. Esa es la parte como uno de los puntos básicos. Esa sola variable aleatoria representa a toda la martingala. Entonces, hay esa correspondencia a la martingala, le asociamos una única variable aleatoria en L2, y entonces podemos trabajar con el espacio de martingalas como si fuera un L2, de hecho es un L2, o sea, trasladamos toda la estructura de L2 al espacio de martingalas y entonces tenemos nuestro espacio de martingalas continuas por la derecha y acotadas en L2, pues con su producto interior, es un espacio vectorial completo, es un espacio de Hilbert, el espacio de martingalas, ¿sí? Y está la isometría, o sea, a cada martingala le asociamos una variable en L2 que determina la martingala, ¿de acuerdo? Entonces es como, es otra de las ideas básicas. Ahora, aquí en particular, como les decía, este proceso resulta ser una martingala también continua, acotada en L2, entonces, también tiene su límite,
Porque aquí estamos definiendo para cada t, ¿no? O sea, para cada t eso está bien definido como integral de Riemann-Stieltjes. Ahora, se ve que esto es una martingala acotada en L2, entonces tiene un límite, este proceso tiene un límite cuando t tiende a infinito, y a ese límite le vamos a llamar la integral de 0 a infinito. ¿Sí? O sea, esta ya no la vemos como integral de Riemann-Stieltjes, sino que es el límite de estas, que por ser una martingala acotada en L2, entonces el límite existe, entonces a ese límite le llamamos la integral de 0 a infinito, y esta variable aleatoria cierra esta martingala, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, esta martingala va a ser la esperanza de esto dado ft. O sea, esta integral de 0 a t va a ser la integral de esta dado ft, que sería esta propiedad, pero aplicada a esta integral. Bueno, entonces, y luego viene este otro resultado importante, que dentro de ese espacio de martingalas que tenemos, que forma un espacio de Hilbert, es decir, que está en isometría con el, que está en, no isometría, no, que es isomorfo a L2, a este L2, entonces, dentro de ese espacio de martingalas contradictorias continuas por la derecha, si consideramos el espacio de las martingalas contradictorias continuas, ese resulta ser un subespacio cerrado. Es decir, si, o sea, sí, no está fácil, yo no me la imagino así, yo tengo que hacer la correspondencia con la variable aleatoria que identifico con la martingala, pero en sí es la martingala, o sea, las martingalas, o sea, cada martingala es un elemento de un espacio L2, cada martingala completa. Entonces, ahí puedo tener una sucesión de martingalas en L2, una sucesión en L2 que converge en L2 como martingala, ¿sí? Entonces, algunas de esas martingalas pueden ser, si nos colocamos en las continuas, si tenemos una sucesión de martingalas continuas dentro de ese espacio que converge en L2, bueno, en el espacio, entonces el límite es una martingala continua. O lo que es lo mismo, si lo vemos como tomando esto, si tenemos una sucesión, acá está, ¿no? Sí. Si tenemos una sucesión de variables aleatorias, o sea, si tenemos una sucesión de variables aleatorias para las cuales existe una versión continua de esta martingala, ¿no? de la martingala esperanza, no, sí, aquí, con xn aquí. Si tenemos una sucesión de variables aleatorias en L2, para las cuales existe una versión continua, aquí poniendo xn, existe una versión continua de esta martingala, ¿sí? Tenemos una sucesión de esas que sería lo mismo que dije antes, estaríamos tomando una sucesión de martingalas continuas en ese espacio L2, pero ahora lo estoy viendo con su límite al infinito, esta xn viene a ser el límite al infinito de la martingala. Entonces, si tenemos una sucesión de elementos de L2 para las cuales existe una versión continua de esta martingala, poniendo aquí xn, y esta sucesión converge en L2 a una variable aleatoria x, entonces para esa x también existe una versión continua de la martingala dada por esperanza de x dado ft. Entonces, tengo para cada n tengo una variable aleatoria para la cual es importante no perderse ahí en esa idea, es así como básica. O sea, tenemos una sucesión de variables aleatorias en L2 de omega fp, en el espacio original. Ahora, dada integrable, no necesita estar en L2, es integrable, esto que voy a definir aquí, bueno, tengo mi filtración, ¿no? O sea, tenemos una filtración, o sea, una familia de sigmas álgebras con T en R+, T infinito, que satisface lo que se llama las condiciones habituales, es decir, es una filtración, es decir, es creciente, es por la derecha, o sea, si damos la intersección de fs para s mayores que t, esto nos da f de t.
significa que sea continua por la derecha, y es completa, es decir, le agregamos todos los subconjuntos de los conjuntos de medida cero aquí, se los agregamos a todas estas. Entonces tenemos una filtración que se dice completa y siendo completa y continua por la derecha se dice que satisface las condiciones habituales. Entonces tengo esto. Ahora cualquier variable aleatoria integrable, esto que está aquí es una martingala, siempre es una martingala. Incluso aunque no se cumplieran las condiciones habituales. Entonces esto le podemos llamar una martingala MNT, digamos, ¿no? Sí. O sea, esto es una martingala siempre. Entonces, lo que queremos es ahora estar dentro del espacio de las martingalas continuas. Entonces, tomemos una sucesión de estas para las cuales exista una versión continua de esta martingala. ¿Sí? Y entonces ya estamos dentro del espacio de martingalas continuas por la derecha, nos vamos a fijar ahora en las continuas. Entonces, tenemos una sucesión de variables aleatorias para las cuales existe una versión continua de esta martingala. Y supongamos que estas xn convergen en L2 a una variable aleatoria, x. Entonces el resultado dice que si efectivamente existe una versión continua de esta martingala, entonces también existe una versión continua de esta martingala. Entonces se la podemos llamar MT. ¿Sí? Entonces, si para cada n existe una versión continua de esta martingala y esta converge en L2, entonces también existe una versión continua de esta martingala. Eso es lo que estoy diciendo con que el espacio de las martingalas continuas es cerrado dentro de L2. ¿Sí? O sea, si tenemos una sucesión, podemos verlo directamente como martingalas. Si tenemos una sucesión de martingalas, aquí tendría que poner doble paréntesis, ¿no? Porque tengo el proceso y tengo la sucesión, ¿no? Tengo una sucesión de martingalas con trayectorias continuas acotadas en L2 que converge en L2, pero en L2 del espacio de las martingalas, que converge a algo acá, a una MT de mayor o igual que 0. Entonces, pues lo que dice esto es que si todas estas son continuas y esto converge en L2 del espacio de las martingalas, entonces esta también es continua, tiene trayectorias continuas. ¿Sí? Entonces el subespacio formado por las martingalas continuas es cerrado dentro del espacio de todas las martingalas continuas por la derecha. ¿Sí? ¿Eso queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces se tiene eso. Entonces, y bueno, luego aquí digo que hay un resultado. El resultado principal, a ver, todos estos son importantes, pero así como el clave para poder definir la integral estocástica con respecto a la martingala, es decir, para poder extender esta integral que está definida acá al inicio solamente para las elementales, pero queremos definirla para una familia más grande. A ver, es como en teoría de la medida, ¿no? En teoría de la medida se define la medida se puede tener una medida sobre un álgebra, por ejemplo, ¿no? Pero para poderla extender a la sigma álgebra se requiere una condición sobre la medida definida sobre el álgebra. Pues aquí también vamos a requerir para poder extender esta integral a una familia más grande de funciones, pues se requiere que ésta tenga una determinada propiedad, y es la que tiene el browniano y la que después Doob hace ver que es una de las propiedades básicas que permiten definir la integral estocástica, y después Paul Meyer y la escuela francesa demuestran que se puede hacer esto, que se tiene este resultado. ¿Dónde está? No avanza. No avanza. Ahí está. ¿O no? Aquí ya avanzó, pero allá no. Ahí está. No, me fui. No, es que no lo agarra inmediatamente, ¿verdad? Ahí está. Ahí está el resultado.
las dos propiedades básicas que permiten definir la integral estocástica con respecto al browniano, que es lo que hace ver Doob del trabajo de Ito. Y eso es lo que también quiero mostrar aquí, así que se vea muy claramente que efectivamente esas dos son las propiedades que permiten definir la integral estocástica. O sea, una es que el browniano es martingala y que bt cuadrada menos t, eso también es martingala. Esas dos son las propiedades así básicas que permiten definir la integral estocástica con respecto al browniano. Es lo que hace ver Doob. Entonces, acá ya tenemos la propiedad de martingala. Empezamos con una martingala con trayectorias continuas, agotada en L2. Aquí nos salimos un poco de las propiedades del browniano para por simplicidad. O sea, el browniano se deja trabajar un poco más fácilmente. El browniano no es una martingala acotada en L2. De hecho, por eso la definición se hace para hasta t, ¿no? En un intervalo 0t primero. Porque ahí hasta t, pues sí tenemos una martingala acotada en L2. Pero hasta infinito no está acotada en L2. O sea, el límite al infinito no existe aquí. ¿Sí? O sea, el browniano no está dado por su límite al infinito. Entonces, acá es un poco más restrictivo al inicio. Después ya vamos a ver que esto se puede extender a una familia más grande. Pero ya no vamos a trabajar con martingalas, sino vamos a trabajar con lo que se llama una martingala local. Pero bueno, eso vendría después. Pero bueno, esas son las dos propiedades básicas que permiten definir la integral estocástica con respecto al browniano. Es lo que hace ver Doob. Entonces, Doob también tiene la idea, bueno, pues si tuviéramos una martingala y lográramos encontrar el equivalente de esto para que esto sea martingala, y a esto que está aquí, esto no sé quién le comienza a llamar así, creo que son los mismos franceses, se le empieza a llamar el compensador de la martingala. O sea, esto que aparece ahí, que hace que bt cuadrada menos eso sea martingala, se le llama el compensador de la martingala. Tiene mucho que ver eso con teoría del potencial. Muchas de esas ideas vienen de la teoría del potencial, del estudio de las funciones armónicas, superarmónicas y subarmónicas, y los potenciales. Una función armónica queda determinada por sus valores en la frontera. Ese es el equivalente de una martingala. Si se fijan, eso que queda determinada por su límite al infinito, pues es la propiedad de la función armónica, queda determinada por sus valores en la frontera. Un potencial es una función que tiende a cero sobre la frontera. Y hay teoremas de descomposición de una función superarmónica en una función, algo así como una función armónica y un potencial, algo así. O sea, hay teoremas de descomposición en la teoría del potencial, y de ahí vienen mucho de estas ideas de descomponer de encontrar algo así como hacer algo que no es armónico, una función armónica, hacerla armónica quitándole o agregándole algo. ¿Sí? Entonces, esta de aquí no es martingala. No es martingala, es una submartingala. Entonces, le quitamos esto y se hace martingala. Insisto, es algo similar a lo que se hace en teoría del potencial. O sea, cuando se tiene una función subarmónica, se le puede quitar algo de tal manera que esa función se haga una función armónica. Porque entonces, toda función subarmónica, creo que el resultado es ese. Toda función subarmónica se descompone como una función armónica, es decir, cuyos valores quedan determinados por los valores en la frontera, más un potencial, es decir, una función que tiende a cero en la frontera. Ese creo que es el resultado de teoría del potencial. Y es algo similar aquí. De aquí muchas de las ideas en las que se inspiró Doob y Meyer vinieron de la teoría del potencial. Pero bueno, ya independientemente de la teoría del potencial, la idea de Doob es que, bueno, si se puede encontrar esto, que sería el equivalente de esto para una martingala cualquiera, y a esto le vamos a llamar el compensador, se va a poder definir la integral estocástica con respecto a esa martingala, es lo que decía Doob. Entonces, y sí, bueno, efectivamente lo que logra demostrar Meyer, y después con agregados de más gente, pero la idea básica viene de la tesis doctoral de Meyer, es esta, que tenemos una martingala con trayectorias continuas, nula en cero, que insisto, eso no es esencial,
pero sí acotada en L2, ¿sí? Entonces existe un único proceso adaptado cuyas trayectorias son continuas, no decrecientes. Nulas en t igual a 0 también es, no es esencial, podría no ser nulas en 0, pero existe un proceso creciente con trayectorias continuas, que vendría a ser el equivalente de tal que el proceso mt cuadrada menos at es martingala. Entonces, este es allí como el resultado clave que va a permitir definir la integral estocástica. La existencia de ese proceso creciente, la existencia del compensador de esa martingala es lo que va a permitir definir la integral estocástica con respecto a esa martingala, que viene a ser esta parte, ¿no? O sea, en lugar de tener esto, vamos a tener mt cuadrada menos at. Entonces, se puede encontrar un proceso continuo, con trayectorias continuas, tal que esto sea marginal. Si esta no fuera continua, ahí hay un poquito más de... Tienes trayectorias continuas por la derecha, hay dos resultados. Uno es que existe un proceso, ya no va a ser continuo, pero sí un proceso previsible, es decir, medible con respecto a la sigma previsible, tal que esto es martingala. Y también va a existir otro proceso que no va a ser que no va a ser previsible, pero que va a tener la propiedad que está muy relacionada con los saltos de esta martingala. La variación cuadrática lo que decía tiene que ver más bien con este proceso más que con el previsible. En el caso continuo, viene a ser lo mismo, porque como no hay saltos, entonces estos dos vienen a ser lo mismo. En la terminología o la notación que inventaron los franceses, a este proceso que hace que esto sea martingala se le denota así por el paréntesis triangular, sería el M', sería el compensador previsible, o sea, el mt cuadrada menos este proceso sería una martingala, y el otro que se denota con el paréntesis cuadrado, el paréntesis rectangular, es otro proceso creciente que también hace que esto menos esto sea martingala, pero este no previsible, pero sí que tiene una relación, las propiedades de este tienen una relación con las propiedades de este. Entonces, en el caso continuo, esos dos son iguales, o sea, el compensador previsible y el de la relación cuadrática coinciden. Entonces, hay uno solo que hacer que parece regular, este es el que tenemos que estar llamando compensador vertical. Sí, es este proceso que existe, que en este caso, como la vertical es continua, se puede encontrar un proceso con trayectorias continuas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Voy lento, ¿quién que vaya más rápido? Lo vamos a dibujar, ¿no? O sea, bien, de hecho, bien, no lo vamos a encontrar aquí todo. Algunas demostraciones son largas, está en las notas que se escribieron ya en la página, ¿no? Está para todas las demostraciones completas. Bueno, entonces este proceso aquí está, ¿no? Se eleva el compensador, se le denota así, ¿sí? Con el paréntesis triangular, oblicuo también. Bueno, otra cosa importante, bueno, pues ahora, ya tenemos un proceso creciente asociado a la marginal, ¿sí? que hace que esto sea marginal. Pues ahora, con respecto a ese proceso creciente, podemos integrar. Vamos a integrar el LB, igual, ¿sí? Lo podemos integrar con respecto a ese, y además, por la medibilidad de estos, en omega, también podemos integrar con respecto a la medida que tenemos, a la P. Y entonces vamos a tener una medida que la vamos a definir sobre la sigma álgebra previsible. O sea, sobre la previsible vamos a definir esta medida a cada conjunto previsible, o sea, de esa sigma álgebra generada por los elementales, le vamos a asociar esto que está aquí, o sea, la integral de 0 a infinito de CS, o sea, la integral en S con respecto al índice del compensador, que esto está bien definido como integral del EB, y de eso le tomamos la esperanza,
es decir, la integral con respecto a P, que está bien definida como integral de LB. Bueno, eso se puede probar fácilmente, que es una medida, esto define una medida sobre la sigma álgebra previsible. La sigma álgebra producto sería f los bolivianos, ser infinito, y ser y tenemos que dar más y sobre menos, ¿no? O sea, se podría decir una idea sobre esto, pero no la estamos hasta allá. Por el momento nos vamos a quedar con la sigma álgebra previsible aquí. No con toda esta sigma álgebra producto, sino con la previsible, y es la generada por las funciones elementales. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una medida que vamos a llamar mu cuadrada, y es vía esa medida con la que vamos a definir la integral estocástica, porque entonces se tiene esta isometría. O sea, si tenemos, este resultado, que son los resultados básicos, el conjunto de funciones elementales resulta ser denso en este espacio L2, el espacio, ahora ya es un L2 de R más plus omega, ¿no? R más plus omega con la sigma álgebra previsible y la medida esta de la martingala, ahí tenemos un L2, ahora tenemos un espacio de medida, nos damos el L2 en ese espacio, resulta que el conjunto de funciones elementales es denso en ese espacio L2. O sea, toda función de aquí se puede aproximar en L2 con funciones elementales. ¿Sí? Y además, esta función, la que asocia a cada función elemental su integral, acuérdense que esta para cada t se define como integral de lemma de Stiglitz, y esto acá no es más que el límite, ¿no? El infinito. O sea, esta es la variable aleatoria que representa a toda la martingala esta. A la martingala del 0t, del z, ¿cómo está la relación ahí? De ZS, sí, no, ZS, dice, o sea, esta es una martingala, ¿no? Esta es martingala, entonces se recompone en L2, tiene un límite al infinito, y ese límite al infinito es a lo que le estoy llamando la integral de ser infinito, sería el del infinito menos, ¿no? Entonces, esta variable aleatoria, que es el límite al infinito de esta martingala, es la que determina a esta martingala. Lo que dije hace un rato, pero lo dije para MT, ahora lo estoy diciendo para esta cosa que es para mí es una martingala. Es determinada por su límite al infinito. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, cuando escribo esta integral del cero infinito, estoy hablando de una martingala en realidad. ¿Sí? Es la martingala que queda determinada por esta variable aleatoria, es una martingala con trayectorias continuas que queda determinada por esta variable aleatoria. Entonces, tengo una función que va de las funciones elementales, que son funciones de R más plus omega con la sigma álgebra previsible, al espacio de las martingalas. ¿Sí? Pero insisto, como el espacio de martingalas es isomorfo a L2, pues es de Z de las elementales a L2 sería. Bueno, resulta que esta función que asocia a cada Z esta integral es una isometría, es decir, la norma en L2, esta está en L2 de este espacio, ¿no? La norma en L2 de esta Z es la norma en L2, pero en el espacio omega MP de esta variable aleatoria. Entonces ahí está la isometría que nos permite entonces dar isometría. Y el conjunto de funciones elementales que le estoy levantando así es esto aquí, pues entonces extendemos la integral, o sea, la integral estocástica
pero definida por su variable aleatoria del infinito, pues su límite al infinito, vía la isometría. Pues nada más tomamos dada cualquier función aquí, la continuamos por estas, como tenemos la isometría, pues acá converge el L2, acá hay converge, o sea, la relación acá con converge con G, pues esta converge, y a eso lo que converge es a lo que le llamamos la integral estocástica con respecto a la Z. Tenemos una Z, ahora tenemos Z, el L2, pero ahora ya no elemental, sino cualquier Z, si quieren, otro nombre, una X si quieren, R más, un omega, la sigma es previsible, y la medida de la vertical, el compensador de la vertical. Entonces, como el conjunto de funciones elementales es denso en este espacio, entonces existe una sucesión de funciones elementales que converge a esta X en este L2. ¿Sí? Y entonces, y además se tiene la isometría. Se tiene la isometría de que, o sea, esto le asociamos la integral. Si esto lo tratamos a la integral de 0 infinito, entonces vamos a sacar por Zn acá, de Zn, S de Ms. Esto es una isometría, esto converge en L2, pues entonces acá, si esta converge en L2, acá vamos a tener algo, una variable aleatoria, que converge en L2, o sea, tal que esta sucesión converge en L2. ¿Sí? ¿Sí se lo hizo? La demostración es, bueno, de hecho, se puede tomar un resultado, como diría Memo, ¿no? Es un resultado clásico de análisis. Sí, tiene una isometría creciente. La demostración que bueno, tienes esta que converge en L2, entonces, como tiene la isometría, esta es una solución de Cauchy, entonces esta resulta ser una solución de Cauchy, y por lo tanto, como el L2 es completo, pues entonces converge, y a eso que converge, esa es lo que le vamos a llamar la integral. A esta la que converge, a esto lo vamos a llamar la integral. Aquí vamos a ir al revés, fíjense, aquí está interesante, ¿no? A eso le vamos a llamar la integral de 0 infinito de xs de ms. O sea, a esta, la que converge esta es la definición de la integral total. Es el infinito. Ahora, que dice, bueno, pero lo que queremos es la integral Zerate, sí, pero acuérdense que esta variable aleatoria determina una martingala. Entonces, no lo hacemos para cada t. En el caso de, si se fijan en la definición que dieron Bebo, tú también hiciste algo, ¿no? Se hace para cada t, o sea, se muestra la isometría para cada t, y entonces aquí se encuentra la integral de 0 a t, que tiene la dificultad, bueno, que es básicamente lo mismo, ¿no? Pero haciendo esto, sí, se tiene esta integral, pero no sabemos, haciendo esto, que esta función como función de t sea continua. Entonces, pues hay que demostrar que existe una versión continua de esto. Que bueno, que hicieron, no con Claudia, o Claudia fue la que demostró. O sea, se puede hacer para cada t. Entonces, tiene aquí una integral de 0 a t, se demuestra que esto es martingala y se demuestra que existe una versión continua. Acá es lo que estoy haciendo, estoy diciendo, bueno, primero con el proceso elemental defino la martingala. Defino una martingala. ¿Sí? Lo primero comienzo con la martingala. Ahora, ya que tengo la martingala, la caracterizo por su límite al infinito, es decir, por este. ¿Sí? Que es el límite al infinito de este. Y acá lo que voy a hacer es trabajar con esta, que es lo mismo que trabajar con toda la martingala. Entonces, acá trabajo con esta, que es el límite al infinito de la martingala, encuentro algo que sería el límite al infinito de una martingala, va a ser un elemento en L2. Entonces, como el espacio de las martingalas continuas es cerrado en L2, como para cada una de estas existe una versión continua de la martingala, para esta, que es el límite, en L2, va a existir una versión continua de la martingala. Entonces ya lo demostré nada más, o sea, ya automáticamente, cuando demostré que el espacio de martingala continua está cerrado, ya tengo que martingala continua automáticamente. ¿Sí? O sea, entonces,
Pero si venga por el revés, no, acá primero defino una martingala, me voy al infinito y caracterizo a esta martingala. Ahora, parto de esta, tengo el límite del infinito y con esta genero una martingala. La integral de 0 a 3 y 3. La integral de práctica ya está la T. ¿Qué va a hacer una martingala con trayectorias continuas? ¿Sí? Y por último, bueno, la isometría se extiende, ¿no? O sea, la isometría que tenemos acá, que era de las elementales acá, se extiende a una isometría de L2, o sea, todo L2 a su integral de esto es importante, pero creo que es más importante. Creo que el proceso sí, no, o sea, ahí definí esta, ¿no? Definí esta, la definición infinita, y entonces ya viene la definición. Este proceso es la versión con trayectorias continuas de este proceso. Esta GDX es lo que estoy llamando acá esta. No, esta. Bueno, el límite, ¿no? La versión continua de esa martingala es a lo que le llamamos integral. Y entonces, ya automáticamente ese proceso es una martingala, estoy en el espacio de las martingalas, con trayectorias continuas y va a estar acotada en L2, o sea, todo está dentro de L2. Entonces, en resumen, lo que tengo es que si tengo un proceso X en L2, voy a tomar entonces definimos el proceso de la T de proceso intermedio. MT es una martingala de continuas, nula en 0 y acá en el 2. Resulta que esto que está aquí también es una martingala de continuas y acotada en el 2. Tiene las mismas propiedades. Esto es importante porque entonces después va a tener sentido, va a estar bien definido, porque ya llamamos NT, pues también vamos a poder integrarlo ahí. ¿Sí? Nos quedamos en el mismo espacio, o sea, vuelve a ser una trayectoria, una martingala con trayectorias continuas, acotada en el 2, pero también podemos integrar con respecto a la martingala. Bueno, entonces, básicamente eso es. El camino para la actividad estocástica. No sé si tengan alguna pregunta, luego ya, estas son las partes que di la vez pasada, pero no más agregué una cosa al inicio como que para dar una idea de todo lo que se va a hacer, pero esto ya lo mencioné la vez pasada. Pero bueno, si tienen alguna pregunta o algún comentario, adelante. ¿No? Bueno, esto ya había comenzado. Esto se requiere para probar que el espacio de las vectores elementales, el conjunto de vectores elementales es denso en este L2. Se requiere, bueno, no sé si se requiere, por lo menos la demostración que yo conozco pasa por usar este resultado. En una función simple, ahora estamos en el omega. Ahora voy a desarrollar lo que dije antes. ¿No? O sea, lo anterior fue así como el resumen, ¿no? Exactamente ya sabes. Bueno, ahora ya todo el proceso, ya todo el desarrollo, las demostraciones, pues sería demostrar ahí una serie de resultados. Primero trabajamos en Vega FP. Aquí, pues, este es un resultado básico de teoría de la medida. Una función simple, acá estamos en teoría de la medida, ¿no? O sea, no estamos con unidades orgánicas. Una función simple pertenece a L2, a este espacio, si solo si esa función es nula fuera de un punto de medida primaria. Eso pues se demuestra, bueno, de hecho es una demostración, pero es muy simple, ¿no? Para que esté en L2, pues si no es nula fuera de un punto de medida infinita, podría salirse de L2. ¿Sí? Entonces, para que esté en L2 una función siempre necesita ser nula fuera de un punto de medida infinita.
En realidad no lo vamos a utilizar con esa generalidad porque las medidas con las que vamos a trabajar van a ser medidas finitas, entonces pues van a ser nulas para un punto de medida finita. Pero van a ser el resultado general. Toda función simple, una función simple no negativa pertenece a L2, si solo sí es nula fuera de un punto de medida finita. Y lo que yo digo es que el conjunto de funciones simples nulas fuera de un conjunto de medida finita es denso de L2. ¿Sí? Ese es otro resultado clásico de teoría de la medida, ¿no? Aquí está, lo voy a meter, aquí está la demostración. Está basado en la idea de que todas las funciones medibles se pueden aproximar, todas funciones medibles no negativas se pueden aproximar por funciones simples por abajo, ¿no? No sé, funciones simples. Ya nada más es trabajar un poquito más porque aquí no necesariamente son no negativas, entonces hay que trabajar con la parte positiva y la parte negativa, pero es un resultado sencillo, ¿no? O sea, partiendo de que toda función medible no negativa se puede aproximar por funciones simples, entonces de ahí se parte para probar que toda función en L2 se puede aproximar en L2 por funciones simples fuera de su punto de medida finita. ¿Sí? Entonces, ahí sí podría decir que sí es un resultado básico de la fórmula. Bueno, ahora, esto ya lo mencioné la vez pasada, no voy a meter la demostración. Para que hay un resultado que ya no he insistido y que la Shirime dice que es quizás el resultado más importante de la teoría general de procesos, que es el que dice que dada cualquier partícula, el tiempo continuo, ¿no? Entonces siempre existe una visión continua por la derecha de la partícula, siempre existe una visión continua. No hay excepción, siempre existe una visión continua por la derecha. Hay un resultado más general que se llama visión martingales. Existe una visión continua por la derecha, no es martingales, pero para eso se requiere que esta función sea continua por la derecha. En el caso de las martingales, como esto es constante, pues eso siempre es continua por la derecha. Entonces, ya el resultado general se aplica a las martingales y ya sin excepción. Pero en general, si esta es un martingala y esta es continua por la derecha, entonces existe una visión continua por la derecha de esa submartingala, que es el resultado general. Para la martingala, insisto, como esto es constante, tenemos automáticamente que siempre existe una visión continua por la derecha de la martingala. Esto también lo puso Claudio. ¿Y cómo se hace? Pues lo que se hace es estudiar se llaman las probabilidades oscilatorias, pues esas no, las unidades sobre los límites por la derecha y por la izquierda no son, bueno, no existen de hecho, ¿no? O sea, el límite inferior sino el límite superior, está en una probabilidad oscilatoria, la probabilidad oscila, y está este teorema que dice que una función no tiene probabilidades oscilatorias solo si el número de cruces que hace en cualquier intervalo es finito. Con este conjunto dentro de ahí hay unos detalles técnicos. Básicamente es que no hay discontinuidad oscilatoria si el número de cruces de cualquier intervalo es finito. ¿No? Si fuera una infinidad, pues habría una discontinuidad oscilatoria. Bueno, eso es lo que se usa básicamente para probar que toda martingala admite una versión continua por la derecha. Para eso lo que hay que probar es que, dada cualquier martingala, esa martingala no tiene discontinuidades oscilatorias. Eso es para cualquier martingala, no tiene discontinuidades oscilatorias. A partir de eso, ya se encuentra, entonces, al no tener discontinuidades oscilatorias, existe el límite por la derecha y existe el límite por la izquierda, y entonces la visión continua por la derecha pues sería tomando el límite por la derecha de la martingala y le damos una versión por la derecha. Bueno, se dice así fácil, pero bueno, aquí la demostración. Aquí está bueno, ahí tiene la demostración. Toda martingala admite una modificación, porque está discutida por la derecha y límite por la izquierda. No me voy a meter a las demostraciones, pero lo menciono porque sí viene a ser como el resultado. Ya con este resultado, siempre que llegamos a una martingala, podemos asumir que es continua por la derecha. Porque siempre existe una versión continua por la derecha de la martingala. Sí, ya, ahí termina la demostración. Y bueno, luego viene lo que les decía, y esto ya
también ya lo mencioné, o sea, el isomorfismo entre L2 y el conjunto de martingalas acotadas en L2. Ya no le puedo continuar por la derecha porque siempre vamos a tener una versión continua por la derecha. Entonces, tenemos una martingala continua por la derecha que está en L2, entonces el límite existe y cierra la martingala, ¿no? Entonces, tenemos el isomorfismo entre el conjunto de martingalas y el espacio L2, ¿no? Que aquí lo organizo, si quieren, para una martingala definimos, pues se puede definir la norma de la martingala como la norma del límite y se tiene esta isometría. O sea, la estructura del espacio L2, de este espacio L2 se pasa al espacio de martingala, ¿no? Lo que ya mencioné. Eso es lo que bueno, nada más esto de que es cerrado, ¿no? Si tenemos una sección de variables aleatorias que convergen en L2 para cada L existe una versión continua de esta martingala, entonces existe la versión continua del límite, ¿no? Esto también es muy regulatorio. Que aquí ya pues les decía, ya el método que sí es ya clásico, para demostrar este tipo de cosas, pues eso pasa por usar el Cantelli, pasa por ver si usa una desigualdad de Doob, tenemos esto. ¿Cómo? Acá está, ¿no? Tenemos esta desigualdad de Doob sobre esto. Entonces, eso nos va a permitir demostrar que la serie de estas probabilidades es convergente. Nos aplicamos a la teoría de Cantelli y demostramos que existe la versión continua de la martingala que es el límite, ¿no? Que fue lo que hizo Claudia para el caso del movimiento browniano. Bueno, en el caso de la integral isocrática respecto a browniano, que se definió para cada T y luego se demostró que existe la versión continua, pues este fue el método. Se usa una desigualdad de Doob y luego se aplica el lemma de Cantelli y se demuestra que existe la versión continua de la martingala, ¿sí? Entonces, lo que quiero llegar es a resultados básicos. Aquí defino las funciones elementales. Vamos a estar trabajando en esta explotación. Aquí le pongo radio vertical para incluir dos tipos de intervalos: el AB cuando B está en R, y el cerrado aquí, y abierto en B cuando B es infinito. Entonces, aquí defino lo que son los rectángulos previsibles, son de esta forma, es el tipo F, pero aquí puede ser infinito de modalidad. Aquí lo que está adaptado a la integración, y este es medible con respecto a F de este extremo. Y bueno, tratamos poner a la familia de rectángulos adaptados y por A a la familia de los conjuntos de la forma son uniones ajenas de estos. ¿Esto para qué? Para tener una álgebra. Tenemos un álgebra de subconjuntos de R más y omega. Esto no va a pasar para definir por fondo la sigma más flexible, ¿no? Pero la sigma de subconjuntos de R más y omega generada por R, generada por estos, que va a ser básicamente la generada por las elementales, a esa le vamos a llamar la sigma previsible y le vamos a denotar por omega. ¿Sí? Entonces, es la definición previsible que está generada por estos conjuntos o por sumas de indicadores de estos, o sea, combinación lineal de indicadores que tienen esas funciones elementales. Entonces, la definición, entonces, aquí viene la definición de función elemental, lo que ya dije hace un rato, es una suma, es una combinación lineal de estos, ¿sí? Y las pila de funciones elementales, la vamos a tratar por esta ley. Obviamente, todos los funciones elementales medibles, que son combinaciones lineales de estos, son la sigma previsible. Y luego, bueno, ahí doy un ejemplo importante de función elemental con un tipo de paro, pero eso
Lo que están mencionando. No avanza. ¿Cómo? Ah. Es acá ya voy en la página web. Sí. Esa de ahí de la aplicación. Desconectado. O sea, lo cierto. Ajá, donde dice conectar. Desconectar conectar. Ah. O sea, en Wi-Fi. No, en la aplicación. A ver, en un proyecto aquí. Algo acá. Desconectar. Desconecté. Y ahora lo conecto. Bueno, aquí nada más es van a estar la estaba. Acá hay algunos resultados sencillos de representación de. Las cuestiones elementales se parecen mucho a las simples, ¿no? Es un poco como las cuestiones simples en los espacios de velocidad, que se pueden representar de diferentes maneras. O sea, si se fijan, no pedir de entrada que los conjuntos acá fueran ajenos, por ejemplo, o que estos números, los coeficientes sean distintos. Entonces, si tomamos todos los posibles valores de la función elemental, pues tenemos una representación de la función elemental donde todos estos son distintos. Y tenemos otra representación aquí, de este tipo. Sí, donde estos son agentes por parejas. Además, son varias representaciones que tenemos de una función elemental, como se hace con las funciones simples. ¿No? Esta es importante, que se puede representar así, con estos consecutivos, o sea, T0, T1, T1, T2, T2, T3. Si no hay nada en medio, pues le ponemos el coeficiente 0. Entonces, eso permite un manejo cómodo de las funciones elementales, nada más. Es una forma de representar las funciones elementales. Un resultado importante es que no lo voy a demostrar, pero es importante tener la medibilidad. Todo proceso previsible, es decir, medible con respecto a la sigma K previsible, es progresivamente medible. Es decir, las trayectorias son medibles yéndolas hasta T, 0T y 0, ¿no? O sea, es medible con respecto a esto. El proceso hasta T es medible con respecto a esto, no es progresivamente medible. Entonces, la sigma previsible, hay una sigma que se llama progresivamente medible, que sería la siguiente esa propiedad. La sigma previsible está contenida en la sigma progresivamente medible. Pero bueno, eso no lo vamos a utilizar. Está de pasar, pero no lo vamos a mostrar. No vamos a utilizar, perdón. Entonces, lo progresivamente medible. Bueno, ahí en un después otro resultado que tampoco lo voy a mostrar, pero que es importante. Decía, la sigma previsible la definí como la generada por los rectángulos, esos que hace un rato, o por las funciones elementales. Pero también se puede demostrar que la sigma previsible está generada por todos los procesos que son adaptados y continuos por la izquierda. Digamos, la familia de procesos que son adaptados y continuos por la izquierda, los números como funciones de R más unos omega no reales, y siendo para cada omega, para casi toda omega, esas funciones continuas por la derecha, y para cada t, en ft, de manera aleatoria en este ft,
Entonces, esa familia de procesos adaptados y conducidos por la izquierda también generan a la sigma que era previsible. Y eso es muy importante porque, de hecho, algunos lo definen así: la sigma que es previsible es la que está generada por los procesos adaptados y conducidos por la izquierda. ¿Sí? De manera que entonces todo proceso conducido por la izquierda va a ser previsible. ¿Sí? En particular, todo proceso continuo va a ser previsible. ¿Sí? Hay una sigma más grande, que es la sigma generada, que es que no hay ahí una simetría, porque la sigma generada por los procesos que son continuos por la derecha es más grande que la generada por los procesos continuos por la izquierda. Esa es la sigma general, es más grande en general que la sigma previsible. Pero bueno, de hecho queremos trabajar con la previsible porque eso tiene que ver con esto, tiene que ver con esta idea de que la integral, por ejemplo, del browniano, se puede poner como un límite de sumas como sumas arriba, evaluando el browniano en el extremo izquierdo del caso y elevando la partición. Esto hace que estemos trabajando con cosas que son más bien son procesos, o sea, estamos aproximando por dimensiones que son continuas por la izquierda. ¿Sí? Si trabajáramos con este límite acá, estaríamos trabajando con procesos que son continuos por la derecha. Pero lo que está definiendo la integral estocástica, y eso ya es un punto importante para reflexionar. O sea, el hecho de que se defina aquí tomando el extremo izquierdo, recuerden, bueno, la integral estativa se puede tomar cualquier punto del intervalo, ¿no? O sea, una partición, en cualquier punto del intervalo y se tiene el mismo límite. Bueno, acá no, acá siempre hay que tomar de manera una función en el extremo izquierdo. ¿Qué pasa? ¿Qué teoría se aprendería si evaluamos siempre en el extremo derecho, por ejemplo? La integral de Saratunov consiste en tomar siempre el punto medio. Pero hay muchas opciones ahí, o sea, como que para cada opción tenemos una integración distinta, porque los límites van a ser distintos en este caso, porque estas funciones no son de variación acotada. Si fuera de variación acotada, independientemente de qué punto elegamos acá, estos límites se van a poder bien. Pero como no lo son, entonces tenemos distintos límites. Creo que este es vamos a avanzar unas páginas y voy a regresar. Esta cuenta de que quiero mostrar este que es uno de los dos importantes. Pues voy a ya, después voy a poder sacar. A ver, ya todos seguro tenemos los resultados ya básicos, ¿no? Ya que les decía, o sea que dada cualquier marginal alternativa por la derecha, medio continua, también es válido para la por la derecha, pero yo me voy a limitar. Una doble marginal alternativa continua, acotada en L2, entonces existe un proceso continuo, no decreciente, tal que esto es marginal. Y bueno, ya más o menos ya tienen una idea de por qué se hace esto. O sea, lo que se toma es la variación cuadrática. O sea, primero lo hago para una función, una particular continua y acotada, todavía no acotada en el 2, sino acotada. Entonces, pues defino el proceso de la variación cuadrática, o sea, la suma de las diferencias de los cuadrados. Esta clase tiene que ver con que nos paramos el tema, entonces tenemos la variación cuadrática de este proceso con respecto a esta partición. O sea, si tomo una partición del intervalo 0t, o una partición en general y luego se corta en t, y entonces tengo la variación cuadrática hasta t. ¿Sí? Entonces, lo primero es que este proceso de variación cuadrática, si damos este proceso de variación cuadrática así hasta t,
para una partición, o sea, aquí estoy para una partición. Entonces, resulta que mt cuadrada menos este proceso es una martingala continua y acotada. Y bueno, esto es así, o sea, se toma la diferencia de las esperanzas, se toma S menor que T, se toma la esperanza de la diferencia, se juega aquí con la definición, con la suma de los cuadrados, que por cierto hay una cosa que nunca se ha dicho aquí, que es muy simple, pero que se utiliza mucho. Se puede pasar, tenemos una martingala, no sé si me entiende, acá la versión cuadrática es el cuadrado de la diferencia, ¿no? Sí, esto dando se toma esta diferencia. Pero si se fijan por ahí, para poder eliminar términos, más bien tendríamos que tener, para tener sumas telescópicas, tendríamos que tener diferencias de cuadrados. ¿Sí? Bueno, pues resulta que esto es igual a la esperanza n cuadrada. Y esto no es propiedad de la esperanza condicional. Esto es, se desarrolla esto es el n cuadrada, por el S, no el n cuadrada. Al tomar esperanzas condicionales, dado fs, este es medible, y la esperanza de mt dado fs, que es ms, entonces lo que tenemos es mt cuadrada menos 2 veces ms cuadrada más ms cuadrada, pues tenemos mt cuadrada menos ms cuadrada. Es una igualdad así simplísima, pero muy importante en las martingalas, que la esperanza de la diferencia, de la diferencia, es la esperanza de la diferencia en los cuadrados. Bueno, eso se usa acá. Para poder trabajar con estas y poder ahí eliminar términos. Aquí se fijan, ya pasé de los cuadrados, ya pasé del cuadrado de diferencia, ya pasé a la diferencia de los cuadrados, y entonces ahí ya se hacen tomas telescópicas y se demuestra que, la esperanza de la diferencia, dado fs, pues es cero, mejor que indica esto, eso es cero. Dado se demuestra entonces que es una martingala. La parte que está un poquito más complicada es demostrar que es una martingala continua. Entonces, bueno, pues hay que ser directo, ¿no? O sea, se demuestra que es continua en cero, y luego se demuestra que es continua para cada positiva, tomando una sucesión decreciente. Entonces aquí lo que estoy es que estoy definiendo primero algo, está definido en términos de la relación cuadrática, tal que esto que está aquí es una martingala acotada, ¿no? Lo que vamos a hacer después es tomar el límite de esto, porque acá lo estoy haciendo primero para una partición, entonces hay que hacer tender la norma de la partición de cero, esto va a convertir en L2, y este va a ser este límite de aquí, que es el que va a ser el compensador, que es el proceso continuo que va a ser eso. Aquí estoy en el primer paso, que es primero dar una partición, o sea, tenemos una partición ahí fija y se demuestra que es una martingala. Y después vamos a tener que tomar acá que dice, bueno, acá nada más es que si tomo la diferencia de dos de estos, esto también es una martingala, está contada, de hecho es contrario de esto, y entonces se ha metido una martingala contada, y ahora vamos una sucesión de particiones tal que esto converja, tal que la norma tiende a cero, y tal que la partición que sigue es una bienvenida a la anterior, y entonces lo que se asegura es que esta sucesión de las particiones cuadráticas para cada partición converge en L2. Como uno de los resultados importantes, porque bueno, de ahí ya vamos a tener estas, insisto, para cada partición defino esta. O sea, tomo una sucesión de particiones, verifico la variación cuadrática en esa partición, como se hace con la variación de cosado, ¿no? O sea, se toma una partición y luego se refina la partición, se toma el límite y eso es lo que es la variación en el intervalo. Bueno, acá hay la variación cuadrática, nada más que acá la variación cuadrática a lo que converge, se lo converge en S2. Entonces,
Y entonces, bueno, si definimos a ese límite en L2 de esta sucesión, pues resulta que este proceso a mt cuadrado menos at va a ser una vertical, ¿sí? Por la propiedad que tiene esta de la convergencia de L2. Entonces, si esto es una vertical, en el límite vamos a seguir teniendo una vertical. Y este va a ser con trayectorias continuas, pues eso ya lo probamos acá. Ahí vamos a tener a veces, es medio borrosa, bueno, no es borrosa, sino hay que hacer muchas cuentas, ¿no? Para trabajar con la sucesión, o sea, con la sucesión de particiones, porque tenemos una partición, otra partición, otra partición, cada una es un campeonato del anterior, entonces hay que estar trabajando con eso, están haciendo las cuentas ahí. Por aquí aparecen las desigualdades de Cauchy-Schwarz para tener convergencia. Y finalmente, pues tenemos bueno, tenemos convergencia uniforme de estas, y va a venir la continuidad del límite. Y bueno, ya, entonces, como decía, definimos como el límite en el lado de esto, entonces resulta que esto es una, sí, dice, como para cada este proceso es una martingala, entonces su límite en L2 también es como es una martingala, ese es otro resultado. Tenemos una martingala que está, si tenemos una sucesión de martingalas, tal que para cada t esto converge en L2, el límite resulta ser una martingala. Este es un tema de martingales. Entonces, como lo que tenemos acá son martingales estas y convergen en L2, entonces convergen a una martingala. Entonces, este proceso que se obtiene como el límite de estos resulta ser una martingala por ser límite en L2 de una t para cada t, límite en L2 de una martingala. Y entonces, bueno, ya tenemos el teorema que tenemos una martingala continua y acotada. Entonces existe un único proceso de adaptarlo a un creciente continuo y uno en cero con estas propiedades. Bueno, esto es finito, tiene de pasar por el 2, pero es tan importante, ¿no? El proceso es una martingala, es un pasto continuo, adaptado, que es creciente, y si tenemos una sucesión de particiones, tales que la norma de la partición tiende a cero, entonces la sucesión de variaciones cuadráticas converge en L2 a este proceso. Entonces, básicamente, el proceso, el compensador de la martingala, básicamente viene a ser la variación cuadrática de la martingala, es lo que está diciendo el resultado. Nota que la variación cuadrática viene a ser un proceso continuo y que tiene esa propiedad de que mt cuadrada menos ese proceso, que es el límite, la variación cuadrática, que sería tomo la variación cuadrática para cada partición, hago obtener la norma de la partición a cero, me fijo en el límite, existe en L2, y ese límite es lo que podría definir como la variación cuadrática realmente de la vertical, ¿no? Entonces, ese límite que es la variación cuadrática resulta ser un proceso no decreciente continuo y tiene la propiedad de que mt cuadrada menos ese proceso es una vertical. ¿No? Bueno, aquí ya viene la demostración, pero la demostración básicamente está hecha con todo lo anterior. Pero igual hay que usar igual hay que hacer hay que usar otra vez la tele para probar bueno, pues para probar que estos convergen en L2 z y que este proceso es una martingala, lo que dije antes, ¿no? De que si convergen en L2, entonces el límite, si convergen en L2 y en martingala, cada uno, entonces el límite debe ser martingala. Entonces, bueno, este es nada más hace un rato fue el enunciado del teorema, aquí está la demostración del teorema. Pues aquí ya tenemos entonces un proceso adaptado, continuo, que es una martingala y que tiene las propiedades que se piden. Y luego, bueno, esto es primero para las martingalas acotadas. Ahora hay que pasar al caso de las martingalas continuas y acotadas en L2. Lo hice primero para las acotadas. Bueno, ¿cuál es el método aquí? Bueno, el método aquí es que, igual,
el resultado es que existe un proceso no decreciente, continuo, tal que esto es finito, o sea, que es integrable, ¿no? Al infinito, o sea, la esperanza de arte es finito, y que esto es una vertical. ¿Cómo se hace? Pues se hace con el método de truncación, o sea, con el método de o sea, este es un método importante, así que aquí son dos cosas importantes. Una es la noción misma de cómo pasar del paso de verticales acertadas al paso de verticales acertadas en el 2. Se usa lo que se llama el método de truncación, que se considera una sucesión de tiempos de paro que tienda al infinito, de tal manera que el proceso parado en cada uno de los tiempos de paro sea lo que teníamos antes. Entonces, al tener una marginal aplicar en L2, definimos esta sucesión de tiempos de paro. Si se fijan, es el ínfimo de C totalmente es mayor que N. Eso quiere decir que hasta Tn va a ser menor o igual que N. Entonces vamos a tener una marginal acotada, ¿sí? O sea, hasta Tn. Entonces le vamos a poder aplicar el resultado anterior. Hasta Tn va a existir un proceso no decreciente, ¿sabes? Está contada por N. Entonces, por el resultado anterior existe el único proceso tal que esto es una martingala. Entonces, esto es en una martingala, la paramos en un tiempo T1, ahí tenemos el proceso creciente. Luego tenemos una martingala parada en T2, y encontramos un proceso creciente, no decreciente, tal que esto es una martingala. Y así para cada tiempo. Y después, ¿qué es lo que se hace con este método? Se va a tener una sucesión de procesos. Vamos a tener una martingala parada en Tn. Entonces tenemos una sucesión de martingalas paradas en Tn, o sea, a partir de Tn es constante, ¿sí? Hasta Tn es lo que valía la martingala, y a partir de Tn es constante. Entonces vamos a tener esta, y para cada una de estas vamos a tener su proceso asociado, su Bn, esto va a ser una martingala, este proceso va a ser martingala. Y esto es una sucesión de tipos de estados que viene así, Tn es menor que 1, etc. Entonces, para cada uno de estos, voy a tener el proceso no decreciente que hace entonces la martingala. Entonces, lo que se suele hacer por ese procedimiento de truncación es ver que yo lo que quiero es un único proceso acá, ¿sí? Acá me estoy encontrando con la martingala parada en Tn y quiero tener un único proceso que me sirva para la martingala ya no para en Tn, sino para la martingala inicial, que esto me permite sea martingala. Quiero un único proceso, no uno para cada paso. Bueno, entonces lo que se suele hacer es pegar estos. O sea, está hasta Tn, el otro está hasta Tn más 1, entonces los juntamos todos y tenemos un solo proceso. Para eso, lo único que hay que verificar es que al pasar de Tn a Tn más 1, el proceso Pn y Bn más 1 coinciden hasta Tn, porque si no, no lo puedo pegar, ¿sí? O sea, este proceso y este es el asociado a Tn, este es el asociado a Tn más 1. Entonces, si estos dos coinciden hasta Tn, pues entonces ya defino un Bt que sea cualquiera de estos, o sea, el Bt o el límite cuando esto tiene infinito, cuando esto tiene infinito. Como son iguales, o sea, como son iguales hasta Tn, entonces no hay contradicción, ¿no? Si yo tomo para definir el Bt, pues tomo a lo mismo hasta Tn. Si me quiero ir más lejos, pues me voy más lejos, lo tengo en una T hasta que rebase hasta llegar a la Tn correspondiente, pero igual, como todos estos van siendo iguales hasta el paso anterior, pues entonces los puedo pegar. Sí se ve claro lo que me. Yo tengo una serie de procesos que están divididos hasta cierto tiempo, otros hasta cierto tiempo, otros hasta cierto tiempo, entonces los quiero juntar, pero para eso tengo que demostrar que este proceso que está dividido hasta acá, desde 0 hasta acá, coincide desde 0 hasta acá del anterior. Entonces, pues ya tomo un solo proceso, que es el que me sirve para la práctica. Lo mismo que se hace, se toman estas funciones de tipos de paro, se toma el proceso que existe parado ahí, y se prueba que se prueba lo que decía aquí,
Se demuestra esto que este y este, el Bn+1 parado en Tn, y este, que es el que obtengo con el proceso parado en Tn, son indistinguibles. Son indistinguibles. O sea, eso que dije ayer, son iguales. Aquí la igualdad es la indistinguibilidad, o sea, estos otros son indistinguibles. Entonces, este, que es el de Tn+1, hasta Tn coincide con el que tengo hasta Tn, bueno, pues entonces lo puedo pegar. Defino Bt esto para cualquier T que sea menor que Tn, y entonces, pues entonces ya se tiene que ese proceso es una vertical, ¿no? Sería porque han pegado, es una vertical. Y bueno, aquí ya entonces ya tengo que hacer la vertical. Aquí hay una cuestión que mencioné, creo que la vez pasada, que la unicidad de este proceso viene de que toda vertical continua de variación acotada es constante. Entonces, si tuviéramos dos procesos que tienen esta propiedad, tuviéramos dos procesos que tienen la propiedad de que bt cuadrada constante es una martingala, pero inicialmente cuadrada constante martingala. Este continuo, ¿no? O sea, todos están presentados. Y si tuviéramos otro proceso continuo o decreciente, tal que esto sea martingala, entonces la diferencia entre estos dos, como esto es martingala, la diferencia entre estos dos sería una martingala. Y este se anula, entonces tendríamos la diferencia de dos procesos no decrecientes. Entonces tendríamos un proceso de variación acotada. Tenemos un proceso de variación acotada que es martingala, entonces es constante. Entonces, como es constante y la diferencia es esto, pues entonces estos dos divididos por una constante. Ahora, si les agregamos la condición de que sean nulos en cero, son iguales. ¿Sí? Entonces ahí viene ese resultado importante, ese que dice que toda martingala continua de variación acotada constante es importante para demostrar en general la unicidad. Aquí, eso siempre va a ser esa la idea de la tecnología. Bueno, entonces, bueno, entonces ya viene la definición, entonces ahora martingala, a ese proceso no decreciente contiene nulo en cero, tal que esto sea una martingala, se le llama, se le nota así y le vamos a llamar interpretadora martingala. Y luego viene lo que les decía, la definición de la medida muy cuadrada asociada al compensador, que ahí es una integral de integral de Lebesgue, y bueno, viene ahí un contador más. ¿Qué hora es? No lo que tengo. Vaya, suele ser las 10. Déjame ver más o menos quiero decir una cosa. Aquí. No, esto no lo voy a ver ahorita con detalle, pero sí me gustaría esta parte de la con detalle, que es lo que les decía antes. Ya tenemos el compensador. Entonces aquí es como partir ahora de lo que partió Ito, ¿no? O sea, Ito ya partió de que teníamos el movimiento browniano, martingala y bt cuadrada menos t martingala. Entonces ahí les viene el sistema de tocar. Hasta aquí lo que hemos hecho es que tenemos una martingala acotada continua y acotada en L2 y encontramos un proceso tal que bt cuadrada menos t menos un compensador. Tenemos un proceso continuo tal que esto es martingala. Entonces ahora se trata de, con estas dos cosas, definir la integral estocástica, como lo hizo Ito. Entonces, lo que les decía, y aquí es una cosa importante, no me lo voy a enunciar, y me quedó, pues defino la integral del proceso elemental, la integral de números astillas, ¿no? Como se hace con la integral de Ito, y se demuestra que ese proceso así definido es una martingala continua. O sea, ese proceso menos esa integral, esa es una integral de tema de giles. Se demuestra que es una martingala. Y la idea básica es ver, o sea, aquí hice la cuenta, hice las cuentas de manera que se muestre claramente que quería terminar con esto porque eso es la básica. Quería mostrar.
Y quiero ir a la definición de material. Porque decía que hice las cuentas claramente para mostrar que la propiedad de Martingala viene. O sea, ¿qué tomamos? Esta es la integral estocástica, ¿sí? Entonces, desde aquí estaba viendo su matemática. Esta es la integral estocástica, así que definí como integral primera. Si tomo la diferencia NT menos MS, eso está dado en términos de diferencia NT menos MS. Entonces, el hecho de que esta sea Martingala me va a implicar que esta es Martingala. O sea, ahí se ve clarísimo. O sea, esta esperanza es cero porque esta es Martingala. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, el otro resultado es que no solo se tiene eso, sino que se tiene que esta marca, una vez estoy definiendo la integral estocástica de un proceso elemental. Y entonces, estoy demostrando que esta definida como integral de Stiglitz es una Martingala. Y eso viene de que MT es una Martingala. ¿Sí? Después ya viene de que es continuo, todo eso, pero como esto es Martingala, eso también es Martingala. Pero no solo eso, sino que tengo el compensador de esta Martingala. El compensador de esta Martingala lo tengo, es decir, existe, ¿no? El compensador. Bueno, ¿qué se puede decir si esta le llamo NT? Que esta Martingala resulta ser una Martingala continua, está en L2. ¿Qué se puede decir del compensador de esta Martingala? Bueno, resulta que el compensador de esta Martingala es la integral de CMT del proceso ZS con respecto a la medida ZS cuadrada, con respecto a con respecto al compensador. Entonces, tengo del hecho de que esta sea Martingala, eso implica que esta sea Martingala. Ahora, del hecho de que esta sea Martingala, se deriva que esto es Martingala. Entonces, tengo el compensador de la integral estocástica. Y aquí está también la lección de cálculos para que vea claramente que la esperanza de. Creo que aquí tiene que ser. Así, ya lo estoy definiendo como. Ya lo estoy definiendo como. Definimos el tercer renglón. Sí, aquí está, ¿no? YT es esta diferencia. ¿No? Y lo que quiero probar es que esta es una Martingala, es decir, que este es el compensador de esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tomar la diferencia YT menos YS. ¿Y qué ocurre? Que la diferencia YT menos YS queda dada en términos de la diferencia de MT cuadrada menos MS cuadrada. Entonces, como esto está acá, es el compensador, ¿no? Esto no es el compensador, esto no es el compensador. Entonces, como esto es Martingala, pues entonces la esperanza de esto es cero. Es decir, de que esto sea Martingala, MT cuadrada menos su compensador de Martingala, y como esto se expresa en términos justamente de la diferencia de eso, pues entonces también resulta ser Martingala. Entonces, el hecho de que partamos de una Martingala implica que la integral estocástica es una Martingala, ese es el primer paso. El hecho de que tengamos el compensador implica que entonces el compensador de la integral estocástica que definimos es ese proceso, ¿está bien? El integral. Entonces, bueno, con esto terminamos la definición de la integral estocástica para. Ya de aquí, fíjense que ya no hay necesidad de demostrar más cosas. Como esto es Martingala anula el cero, entonces la esperanza de MT cuadrada es igual a la esperanza de la integral de. Y de hecho, voy a tener el infinito para tener, pero ya te va a geometría. Acá. Del hecho de que, como son Martingalas, a llegar en oro, vamos a tener el infinito. O sea, vamos a tener la isometría. Entonces tenemos la isometría
Y entonces ya extendemos la integral estocástica a todos los procesos previsibles en L2. O sea, pero eso viene, insisto, de que esto, como esto es vertical, ya esto nos da más que la isometría, pero en particular de aquí se deriva la isometría, ya teniendo la isometría, podemos extender la estocástica a todos los que están previsibles en L2. No sé si más o menos logré dejar así como claras las ideas de cómo es la redacción de la estocástica, cuáles son las ideas básicas, son esas que tenemos una vertical y tenemos un compensador. Entonces con eso, para cubrir para funciones elementales, tenemos las series, resulta ser una vertical. Entonces, tenemos un compensador y teniendo un compensador, tenemos la isometría y eso nos permite extender la integral estocástica. Y como los elementales son densos en L2, donde queremos, pues entonces podemos extender la integral estocástica como un límite en L2 de las integrales estocásticas que tenemos para los elementales. ¿Sí? Eso ahí, digamos, es la parte básica para la construcción de la integral estocástica. A partir de las martingales, incluso si lo hiciéramos no por martingales continuas, sino por martingales continuas por la derecha, el proceso es más o menos el mismo, los resultados son más o menos el mismo, nada más que el compensador no va a ser continuo, pero sí va a ser previsible. Y después ya viene una parte que, digamos, sí es importante, pero que digamos es como más técnica, como que las más básicas están aquí, más técnica, que es ahora, bueno, queremos integrar más procesos, o sea, queremos que la familia de procesos no sean solamente los previsibles que estén en L2, queremos una familia más grande y queremos integrar no solo con respecto a martingales anotadas en L2, queremos con respecto a una familia más grande de martingales. Bueno, ya eso se hace, y lo que se hace es con el proceso de integración, se dan tiempos de paro y sobre cada tiempo de paro se tiene lo que teníamos acá y luego se pegan los procesos y se construye la integral estocástica tanto para el integrando como para el integrador. Y bueno, ya después viene más que es la integral estocástica de la vertical, pero insisto, las ideas básicas, la idea básica de integral es esto. Pues aquí dice que por aquí pasó, estamos viendo la tesis, ¿no? La tesis de Beyer. La tesis de Beyer, que saqué el resultado que de la existencia del compensador. Que él lo clasificó como en la variación cuadrática. Lo de la variación cuadrática, no sé del resultado de quién es, pero sí ellos lo estudian muy a fondo. La variación cuadrática estudia los dos procesos, el compensador previsible y el compensador no previsible, y ven que está asociado con la variación cuadrática es el no previsible. Por eso ahí es un poco más latosa la teoría general, ¿no? Porque está trabajando con los dos compensadores. En este caso, no lo son, pero sí ellos hicieron un estudio el compensador no previsible, se proyecta sobre el previsible como medida, o sea, hay toda una teoría muy bonita. Está larguito, pero es muy bonita la teoría que hay, la relación entre los dos compensadores. Y Beyer lo que hizo fue, al inicio no se le llamaba previsible, Beyer le llamaba procesos naturales, existe un proceso natural. Después fue cambiada la terminología, que se quedó el previsible, el compensador, paréntesis, todo eso, se fue llevando. La tesis de Beyer es que se contenía un error. Después lo corrigió Catherine Orleans, un artículo, o sea, lo corrigió quien hizo la demostración, haciendo ver que el resultado que va a Beyer es cierto, pero había un paso que no estaba, que no era válido, entonces no arreglando, se puede dejar. Después vino otra construcción de la integral estocástica de Kunita y Watanabe, que está más bonita, digamos, en un sentido, porque están más para los analistas. Porque ¿qué hacen? Lo que hacen es definir una funcional lineal sobre un L2, y entonces está el teorema de Reis que dice que existe un elemento en L2 que representa la funcional lineal, y ese elemento de L2 es la integral estocástica. Está muy bonita la función, pero es más abstracta. Tienes una funcional lineal y quizás, como tenemos el teorema de Reis, que dice que existe un elemento de L2
que esa función en L2 en el producto interior de un elemento L2, ¿no? Y otro elemento al que se le aplica la funcional, entonces ese elemento pico, ese es el elemento estocástico. Está muy bonito, ¿no? Ahora lo que pasa es que después con eso habría que usar todas las propiedades de la integral estocástica, eso es un poco lo complicado, porque sí, ya tiene la definición, pero ahora cómo es la relación cuadrática, cómo es todo eso, para después poder, de hecho, calcular integrales, ¿no? Porque pues hay un teorema de esto de que si pasas el límite en L2, se manifiesta que después vas a poder integrar pues tomando particiones y tomando límites en L2, como sumas arriba, y tomando límites en L2. O sea, tienes una manera práctica, además, de calcular integrales. O sea, el mismo método te da una manera práctica de calcular integrales. El otro te da resultados de la existencia. Pero de ahí, digo, sí, está bonito porque te caracteriza, se podría complementar con esto y decir, la integral estocástica es el único elemento en L2 que cumple con tantas propiedades. Se puede pues no sé si qué quieran hacer. Básicamente yo ya vi lo que quería ver, bueno, que era esto, pues, bueno, falta ver que efectivamente se puede encender a los procesos en L2, pasando también en L2, a través de la isometría.